Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más de Poder RI. Recuerden que esto es un espacio para ustedes, para entender de la manera más sencilla posible esos fenómenos de escala nacional o internacional que finalmente son parte de nuestro entorno, son parte de nuestra realidad y terminan afectando nuestra vida de alguna manera, así que siéntanse bienvenidos. El día de hoy pues se acabaron de alguna manera los análisis sobre las crisis latinoamericanas de las últimas semanas y lo lógico sería seguir con nuestra serie de protección a mexicanos en el exterior. Sin embargo, como no veo un tema que sea como de urgente análisis en este sentido tampoco, y como la serie es mejor dárselas dosificadita, vamos a ir sacando los temas que tenemos pendientes y algunas peticiones que nos han hecho, como les había prometido. El día de hoy estoy muy contenta porque vamos a tratar el tema que nos pidió Gloria Medina por Instagram. Un saludo, por supuesto, a Gloria Medina. Nos lo pidió hace ya bastante tiempo, pero pues estábamos buscando la oportunidad perfecta para encontrarlo. ¿Por qué la pobreza es un problema estructural y por qué el pobre no es pobre porque quiere? Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy aquí. Y estoy súper contenta porque además de eso vamos a utilizar el tema que nos ha pedido Gloria para ligarlo de alguna manera con una invitación que les quiero hacer a un movimiento padrísimo que se llama Café Pendiente. Así que vamos a pasar con la explicación para después decirles exactamente cómo pueden participar y a ver si logro llegar a sus corazones, llegar a sus mentes y ver si podemos interiorizar la necesidad de un movimiento como este y sobre todo interiorizar las verdaderas causas de la pobreza y dejar de perpetuar mitos sobre la pobreza. Quiero decirles más o menos cómo va a quedar explicado este video. Voy a intentar ser lo más concisa posible, no quiero perderlos con demasiados argumentos técnicos o teóricos. Quiero como explicarlo de la manera más sencilla posible, a ver si logro llegar de verdad a sus mentes y bueno, les voy a explicar cómo va. Primero vamos a explicar, bueno, soy internacionalista, vamos a explicar la pobreza a nivel internacional, porque hay regiones pobres y regiones ricas en el mundo y cómo eso finalmente permea a nivel nacional, a nivel regional, a nuestras vidas en el día a día, porque hay quién es pobre y por qué hay quien es muy rico, para entenderlo de alguna manera mejor y explicar por qué frases como el pobre es pobre porque quiere, que se ponga a trabajar, que no sea huevón, el que se esfuerza mucho lo logra todo y quien no se esfuerza no logra nada, finalmente son mitos que vienen de una profunda ignorancia, de un profundo desconocimiento del problema y que lo único que nos ayudan es a perpetuar el problema. Entonces, a ver si por lo menos podemos dejar de lado esos mitos y podemos entender qué tipo de iniciativas o en qué tipo de iniciativas podemos participar para que nuestro privilegio no sea una forma de abuso hacia el otro, sino sea una forma de entender de mejor manera la justicia social que necesitamos. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar y me gustaría decirles que esto que les voy a explicar ahorita sobre la pobreza a nivel, digamos, internacional, la pobreza como un problema estructural a nivel internacional, ya se los expliqué más o menos en el video de Una disculpa a España, está aquí mismo en el canal, es uno de mis primeros videos. Entonces, si quieren ir a verlo, como para que entiendan que no se trata aquí ni de echar culpas al pasado, ni que yo sea una vengativa ni nada por el estilo, sino solo de explicar digamos, la manera en la que se da el origen de la pobreza en las dos grandes regiones pobres del mundo, que sería América Latina y África en este momento, que son finalmente consecuencia directa, esta situación económica es consecuencia directa del proceso de colonización, y me voy a centrar ahorita un poquito más en, digamos, las consecuencias económicas y sociales de este evento histórico en estas regiones. Pero si necesitan más explicación sobre mi postura al respecto, para que vean que siempre voy a decirlo, vivimos en un mundo de paz y es responsabilidad de todos hacerlo, para que vean que no tengo nada en contra de ninguna nación en este momento, por supuesto que no las respeto a todas como mexicana que soy, y como les he dicho ya en este canal, como fiel a mis principios de política exterior, definitivamente no diría nada malo de ninguna nación, pero pues para no perpetuar mitos como afortunadamente se dio la colonización y bendita sea que nos civilizaron, para evitar ese tipo de sesgos, pues los invito a ver ese video si es que les interesa más sobre el tema. Si no, nos vamos a concentrar aquí nada más en las consecuencias económicas de ese proceso. Vamos a iniciar entonces. ¿Por qué hay regiones ricas y regiones pobres en el mundo? Porque si naces en Europa, por ejemplo, muy probablemente tendrás acceso a una vida digna más fácil de lo que sucede si naces en alguna de las regiones pobres o en vías de desarrollo, ¿no? En este momento estamos tomando América Latina y África, por supuesto, para explicarlo. Pues hay una, digamos, razón histórica muy clara y que podemos analizar perfectamente. Se llama la colonización, y podemos explicar cómo a través
del proceso de colonización que se da pues en América durante 300 años, por ejemplo, se establece una estructura mundial en donde va a haber potencias económicamente superiores, tecnológicamente superiores, con sistemas de salud y sociales y de protección social mucho mejores, y finalmente países que sirven a que ese sistema permanezca. Países que desgraciadamente tras este proceso de colonización lo único que sufrieron fueron disminución de recursos y la perpetuidad de una estructura que permea la pobreza. Vamos a hablar entonces un poquito de las regiones de África y América Latina previo a la colonización. Es cierto que existía una estructura social, por supuesto, había posibilidades de escalar socialmente, también es cierto. Las diferencias, por ejemplo, en América entre la clase más alta y la clase más baja no eran necesariamente, eran más bien con diferencias políticas y sociales, no necesariamente con, digamos, acceso o a factores económicos, ¿no? Y cómo efectivamente existían, les repito, ciertas estructuras, pero eran estructuras en donde se podía escalar socialmente, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso de América, como realmente una persona de clase muy baja podía acceder a la clase de los sacerdotes, a la clase de los guerreros y elevar su clase social durante el resto de su vida. Hablemos, por ejemplo, de África, como a pesar de que la esclavitud es un asunto africano, no es para nada la esclavitud que conocemos hoy, ¿no? Esta trata transatlántica del esclavo negro que se vuelve una mercancía al que se le quita toda, digamos, característica de persona, se le trata como mercancía, se le denigra y está al total servicio de otra persona, como para nada era así la esclavitud en África. Como en África existían, digamos, procesos de esclavitud, la esclavitud servía para castigar a alguna persona que había cometido un delito, o servía para que algunas familias acogieran a alguien que venía de un pueblo lejano y entonces no tenía como cabida en alguna residencia, y entonces, bueno, lo acogían en este nuevo pueblo, se le llamaba esclavo por un tiempo, estaba al servicio de la familia, pero como esta familia era responsable finalmente de que ese esclavo ascendiera en la escala social, tuviera acceso a la propiedad, tuviera acceso a los medios de producción, tuviera acceso a una forma digna de vida, y como al final ese esclavo podía incluso ser de las clases más altas del clan. O sea, definitivamente como estas estructuras existían, sí, y tenían ciertas características, pero como en estas estructuras se permitía determinado acceso a la escala social, y cómo la colonización va a romper definitivamente con estas estructuras. ¿Cómo? Bueno, si ustedes recordarán, en el caso de América, si todos estamos en México, la mayoría de los que me ven están en México, si no, saludos a otras partes de América Latina y del mundo. Pues ustedes recordarán cómo nos explicaron en la primaria y en la secundaria, cómo, por ejemplo, a raíz de la colonización en México, los soldados que de alguna manera ganaban alguna batalla tenían permiso de la corona para acceder a determinada porción de tierra. Entonces, lo que antes era el calpulli, lo que era una propiedad comunal, muy parecido a lo que hoy se conoce como el ejido, ¿no? Una propiedad de todos, el ejido que después fue, digamos, un intento de recuperar la tierra para aquellos a los que les había sido robada, ¿no? Estas comunidades indígenas a las que les había sido robada, pero bueno, como el calpulli, que era esta propiedad comunal, deja de ser de repente una propiedad comunal y se vuelve propiedad de un señor hacendado porque hay una guerra y se ganó la guerra, y entonces esta tierra ya no es tuya y ya no es de todos ustedes, sino es de una sola persona, y por supuesto esta tierra va a estar al servicio de la economía de esa persona y de la corona del país invasor. Entonces podemos darnos cuenta cómo se rompe totalmente la estructura económica social, y cómo estas personas que tenían acceso a la propiedad, acceso a la producción, acceso a un medio de trabajo, un trabajo digno que les permitía desarrollarse socialmente, pues van a pasar a ser parte de la hacienda del señor hacendado, de la encomienda del señor encomendero, y van a empezar a trabajar solamente para el beneficio del señor encomendero. Ahí tenemos los dos primeros factores de la colonización: la apropiación de la tierra, la directa apropiación de la tierra, y la mano de obra gratuita. Por supuesto, utilizando el tercer factor en su beneficio, el mito de la superioridad intelectual, racial, cultural, etc. De hecho, las grandes haciendas al principio se llamaban encomiendas porque el señor encomendero tenía a su cargo a esta comunidad de indígenas a la que debía educar en religión, en cultura, etc., ¿no? Este mito de que hay una raza superior, una cultura superior, una religión superior, y que con esta religión superior y esta cultura superior, pues entonces
esta se puede tomar como aval para comenzar a, tomar las tierras de estas otras personas, y estas otras personas tienen que estar a tu servicio, ¿no? Con base en este mito, pues definitivamente se rompen todas las estructuras y estas personas, les repito, que tenían cierto acceso a un desarrollo social, pues terminan en función total del señor hacendado, que finalmente va a enviar el recurso para el desarrollo de la potencia colonizadora. Si se dan cuenta, en África es todavía un poquito peor, porque entonces la mercancía que se envía a la colonia y para el ingreso de quien está comerciando con ella es la propia persona, deshumanizando completamente a la población africana y generando uno de los grandes problemas de derechos humanos en el mundo, ¿no? Que es la trata esclava, que desgraciadamente sigue existiendo hasta el día de hoy muy oculta, ¿no? Pero que desgraciadamente sigue existiendo. Entonces, bueno, evidentemente estas dos grandes regiones del mundo que están al servicio de la economía de una tercera región, potencia colonizadora, llámese España, Portugal en el caso de América, Gran Bretaña, Holanda, Francia en el caso de África, llámese como se llame, pues definitivamente lo que va a pasar es que estas potencias colonizadoras van a desarrollar, por supuesto, tecnología, no solo se van a servir del recurso que les llega de la colonia, sino que además ese recurso les va a permitir el desarrollo de su propio, desarrollo interno, científico, tecnológico, filosófico, humanista, ¿no? Y por supuesto van a establecer mejores sistemas administrativos, mientras que estas regiones del mundo que están al servicio de la colonia pues van a quedar de alguna manera en pausa, porque sus habitantes, más allá de estar desarrollando tecnología, ciencia, filosofía, educación, lo que están haciendo es sobreviviendo a la situación de la trata esclava o a la situación de la colonia, o produciendo finalmente para que se sirva la potencia colonizadora. Si se dan cuenta, es bien facilito explicar por qué hay países que se desarrollaron como a una velocidad mucho más alta. ¿Por qué es posible que existan hoy sociedades que tengan mejores sistemas educativos, económicos, financieros, tecnológicos, empresariales? ¿Y por qué hay regiones que simplemente no las pudieron desarrollar? Porque desgraciadamente estas dos regiones del mundo, chicos, siguen sufriendo al día de hoy las consecuencias de esta colonización con un proceso al que se le haya denominado neocolonización. Es decir, es lógico que las otras potencias se han desarrollado más que las que fueron colonias. Entonces, cuando la colonización deja de ser políticamente correcta y cuando en el mundo se dice, basta, no hay necesidad de tener colonias, ahora sí, desarróllense por sí mismas, es evidente que las regiones del mundo que fueron colonias no van a desarrollar con tal velocidad todo el desarrollo tecnológico, científico, educativo. Entonces estas potencias van a venir y van a decir, bueno, no te preocupes, yo te pongo la industria, tú trabajas para mí. Otra vez, apropiación de la tierra. Y ahí hay una discusión que podemos poner entre paréntesis, que sería tema de otro video, alrededor de la excepción de impuestos, por ejemplo, ¿no? Si es correcto o incorrecto que una empresa venga y se ponga en tu país y no pague impuestos. La excepción de impuestos tiene una buena intención, que es, bueno, no le cobro para que sí venga a mi país y para que aquí haya empleo y aquí genere desarrollo. El problema es que muchas veces cuando eso sucede, los sueldos pues están por debajo de la línea de la desigualdad, por debajo de la línea de la pobreza, son muy bajitos, al final terminan abusando del empleado y tenemos, además de apropiación de la tierra, otra vez el segundo factor, mano de obra gratuita, ¿no? O mano de obra muy barata, mano de obra casi esclava. Por supuesto, el mito, otra vez, de que hay una cultura superior y una raza superior y un desarrollo superior, porque como ahora son estas potencias las que lograron desarrollar tecnología, ciencia, empresa, etcétera, 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 pues es muy común que se diga, claro, es que aquí no nos hemos esforzado, es que como en América Latina y en África no hemos producido empresa, no, pues por supuesto, pues claro. Entonces, otra vez, el mito del subdesarrollo permeando. Pero es que además la neocolonización tiene otro factor que designa qué naciones van a ser ricas y qué naciones van a ser pobres, que es la deuda. Como estas naciones, las potencias colonizadoras ahora son ricas y estos países en vías de desarrollo necesitan ayuda, pues les prestan dinero y acceden al crédito, pero el crédito finalmente trae intereses que pagar, ¿no? Y así como les expliqué las crisis de Latinoamérica las semanas pasadas, pues tienes a estas regiones del mundo en el subdesarrollo porque es que siguen pagando la deuda y la deuda y la deuda.
bien clarito, si se dan cuenta, cómo es que hay países ricos y países pobres. Y luego, si trasladamos esto a nivel nacional y podemos explicar un poquito cómo es que hay ricos y pobres en nuestra nación, también resulta muy sencillo. ¿Se acuerdan de este ejemplo del señor hacendado que llegó y se apropió de la tierra del Calpulli y todas estas personas, digamos, dejaron de tener acceso a la propiedad y al trabajo y se volvieron, digamos, esclavos del señor hacendado o trabajaban nada más por un plato de comida? Bueno, piensen ustedes en los hijos del señor hacendado, piensen ustedes en los hijos del que se convirtió en un peón, ¿no? Por supuesto que los hijos del señor hacendado van a tener acceso a más oportunidades, van a tener acceso a grandes proporciones de tierra, van a tener acceso a la propiedad y muy probablemente el hijo, nieto, bisnieto, tataranieto de un peón pues va a tener deuda como en las tiendas de raya o simplemente no va a tener acceso a las oportunidades. Piensen ustedes en la sociedad americana. ¿Cómo es que va a vivir el hijo de uno de los señores grandes propietarios de estas haciendas de algodón en el sur? ¿Y cómo va a vivir el hijo de uno de esos africanos que fueron víctimas de la trata? ¿No? Piensen incluso en Estados Unidos en la diferencia que es ser descendiente de un negro del sur, al que le tocó la esclavitud más tiempo, y de un negro del norte. Y entonces se van a ir dando cuenta cómo hay una raíz histórica de la pobreza y de la desigualdad en el mundo, o por lo menos para nuestro caso, en el caso de América y en el caso de América Latina y en el caso de México, ¿no? ¿Cómo es que al final esta raíz histórica trajo una estructura totalmente desigual con la que los pobres han tenido que ir combatiendo y que a los ricos les ha ido permitiendo tener acceso a más oportunidades? Con esto quiero ser aquí muy clara, lo hago cuando doy clases y me gusta ser muy clara al respecto. No estoy diciendo que si recibiste alguna herencia o si tienes acceso a la propiedad necesariamente es una propiedad que fue resultado del crimen de la colonización. Por supuesto que no lo estoy diciendo. Y tampoco estoy diciendo que si recibes herencia o que tienes acceso a la propiedad, entonces eres una mala persona. Por supuesto que no, tampoco. Lo que estoy intentando aquí es nada más explicar por qué hay personas con acceso a ciertas oportunidades y por qué hay personas sin acceso a ciertas oportunidades y cómo eso va a devenir en ricos y en pobres y en circunstancias estructurales que permean. No con esto estoy diciendo que culpemos absolutamente a nadie. Lo que sí te puedo decir es que si estás del lado del privilegio y tuviste acceso a determinadas oportunidades, a la propiedad y a determinada estructura, pues entonces tienes una responsabilidad mayor con esta sociedad del presente que sigue sufriendo los efectos de esos terribles eventos históricos, ¿no? Entonces ahí sí te toca ser un poquito más responsable, pero no estoy intentando atacar a nadie, quiero ser muy clara con eso. Vamos entonces a poner un ejemplo a nivel nacional un poquito menos histórico. Vamos a hablar de ricos y pobres en la sociedad actual de México en 2019 y pueden trasladarlo a su país y a su ejemplo. Quiero ser muy clara con que una persona, primero, cuando nace, no tiene mérito alguno, ¿sí? O sea, no tiene mérito ni demérito, pues. Es decir, una persona, un bebé que nace no ha hecho nada para tener propiedad o para tener acceso a oportunidades o para no ser pobre, como tampoco ha hecho nada para ser rico. Y gran parte, entonces, de las oportunidades que tienen dependerán de la cuna en la que naces, ¿sí? De los padres que te tocan, de su nivel económico, del lugar donde naciste, de la zona del país en el que naciste, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso muchas veces es simple fortuna, ¿no? Naces en una familia que te da oportunidades o naces en una familia que no te da oportunidades. Y eso va a empezar digamos así, pues a tener consecuencias en tu futuro y finalmente en tu economía. Quiero poner un ejemplo, les repito, un poquito más claro para no irnos tanto a la consecuencia histórica, pero si se dan cuenta de lo que les estoy hablando es de tener o no tener acceso a las oportunidades. Tampoco quiero que se me vayan con el mito de, claro, porque depende de los malos padres y los malos hijos y entonces si no hubiera malas personas no habría pobres y entonces culpar solamente a un individuo que está por debajo de la línea de la oportunidad de toda la estructura que existe. No quiero que se me vayan con esa finta, de hecho lo que quiero es explicar
explicar cómo hay una estructura que finalmente permitió que haya quien tenga oportunidades y que haya quien no las tenga, y que esa estructura desgraciadamente nos ha costado mucho ir equilibrándola y que nos tardaremos todavía en seguir equilibrándola. Pero no quiero que se me vayan con la finta de no culpar, digamos, a la estructura, sino culpar a uno u otro individuo. Si quieren también una explicación más profunda sobre por qué una personita no es totalmente responsable de todo lo que pasa en la humanidad y cómo hay una estructura y responsabilidades y gobiernos, etcétera, 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 pueden irse también a mi video de ciudadanía que está aquí mismo en el canal para que entiendan, digamos, por qué no es responsabilidad como de una persona únicamente o de un grupo de personas únicamente, sino de finalmente eventos históricos, sociales, políticos, élites, grupos de personas, ciudadanos, ciudadanos no responsables, ciudadanos responsables, etcétera, 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 y cómo es un cúmulo de circunstancias. Pero bueno, les decía, vámonos al ejemplo de cualquier persona en el mundo. Un bebé que puede tener fortuna o puede no tenerla, y cómo al final la vida o la economía de una persona, mejor dicho, se va a delimitar por tres características que les quiero explicar: el acceso a la oportunidad, el acceso a la propiedad y finalmente la red de apoyo. Con esto, ¿qué les quiero explicar? Piensen que si eres un niño que nació en una familia que le dio, para empezar, comida y sustento y no tuvo que salir a trabajar desde los 3-4 años para comer, pues ya eres muy afortunado, porque estás en el 50% de la población mexicana que no tuvo que hacerlo, que el otro 50% tuvo que salir a trabajar desde los 3-4 años para conseguir su propio sustento. Si además te pagaron la escuela, es decir, todas estas oportunidades que te va dando tu estructura, si además te pagaron la escuela y no tuviste que ir a trabajar para conseguir los libros, pues entonces ya eres doblemente afortunado. Y si terminaste una carrera universitaria, pues ya eres triplemente afortunado. Si esa carrera universitaria te la pagaron, imagínate lo afortunado que eres. Es decir, si tú te pudiste sentar a estudiar porque alguien te estaba, digamos, proveyendo de tus necesidades básicas y de la economía suficiente para comer, tener medios de transporte, tener una vivienda, y tú solamente te tenías que dedicar a estudiar, pues entonces eres súper, súper, súper afortunado, porque habrá personas a las que sus padres, buenos o malos, no importa, que por no tener acceso a determinados posibilidades económicas, pues no les pudieron permitir ni terminar la universidad, ni a lo mejor pagarles toda la escuela. Entonces habrá una persona que a lo mejor terminó hasta la secundaria y se tuvo que ir a trabajar porque no tuvo quien le pagara la escuela, ¿no? Entonces definitivamente, si se dan cuenta, esta primera persona que tuvo todas las oportunidades, pues tendrá un acceso mayor al ingreso que esta otra persona que a lo mejor no tuvo todas las posibilidades de estudiar, no tiene los títulos académicos, no tiene todas las habilidades, etcétera. Y nos podemos dar cuenta cómo al final la oportunidad que se te presentó te permite tener o no un mayor o un menor ingreso. Si nos damos cuenta un poquito de esto, piensen por ejemplo en alguien a quien además le pagaron clases de danza, clases de deportes, tercer idioma, y tiene además todas estas posibilidades. Piensen también en la fortuna, alguien que a lo mejor nació hablando ya 2 idiomas porque pertenecía a un matrimonio intercultural o porque viene su familia de otra parte del mundo y nacen en otra parte del mundo, y además aprenden en la escuela de otro tercer, un cuarto idioma. Esas posibilidades, oportunidades que se le presentan a esta persona, qué capacidades de ingreso le van a dar a esta persona y qué capacidades de ingreso va a tener esta otra persona que a lo mejor pudo acabar una educación básica o dejarla trunca porque tuvo que seguir trabajando, porque consiguió un mejor trabajo, porque pudo empezar a mantenerse, a mantener a su familia, y entonces ya no pudo seguir estudiando. Si se dan cuenta cómo esto es finalmente un privilegio que no es demasiado meritocrático, que más bien depende de la oportunidad y la estructura que tuviste a tu alcance. Para esto les quiero poner un ejemplo personal, porque luego si pongo ejemplos de alguien más, pues se pueden ofender. Una amiga me decía alguna vez, es que tú tienes el título o las oportunidades que tienes porque te sentaste a estudiar, entonces es tu mérito. Y yo le decía, pues en parte, ¿no? En parte, y en una parte menor incluso, porque si yo me pude sentar a estudiar fue porque alguien me estaba pagando la universidad y yo podía comer, ir a la universidad y estudiar. Pero hay a quien no le tocó, hay a quien le tocó a lo mejor ni siquiera poder terminar la secundaria o la prepa, porque hay personas que no pueden hacerlo porque no tienen una estructura que les ha permitido o no se les han presentado estas oportunidades. Piensen ahora que estas posibilidades de ingreso de la persona que ha tenido oportunidades son mucho mayores, pero si tuviéramos a 2 personas en esta misma circunstancia y tenemos a una con acceso a la propiedad
Es decir, a una de estas personas que aparte sus papás le heredan un departamento. Pues por supuesto que va a tener mayor capacidad de ingreso que esta otra persona que no tuvo acceso a la propiedad, porque tal vez esta otra persona que también estudió en la universidad y que también adquirió oportunidades, etcétera, etcétera, pues a lo mejor ahorrando va a tener acceso a un departamento en el futuro y va a tener que pagarlo. Pero este otro que no lo está pagando, y la desigualdad en términos de propiedad, que ahí sí tiene que ver directamente con la razón histórica que les conté hace ratito, ¿no? De cómo hay quien se quedó con las propiedades de la tierra y hay quien no. Esta capacidad de propiedad le va a permitir a esta persona del primer ejemplo pues tener más ingreso y capacidad para el ahorro, porque no tiene que pagar renta. Y esta otra ya tiene que pagar renta. Ahora imagínense esta última persona en el ejemplo que no tuvo acceso a la educación, no pudo terminarla, por supuesto que no tiene acceso a la propiedad y además todo su ingreso se le va en la subsistencia. Por supuesto que no va a tener una posición económica cómoda, ¿sí? Piensen ustedes, por ejemplo, en el caso de una persona de clase media que ni siquiera es que herede nada, sino que con su trabajo accede a un crédito. Y pasa mucho entre los jóvenes de esta generación. Se compran un departamento, lo ponen en renta y digamos que la persona que lo renta lo está pagando y ellos ya tienen una propiedad, tienen un ingreso y ahorran a lo mejor mientras siguen con sus padres, mientras siguen con la universidad, mientras tienen un roomie y van ahorrando ese ingreso. ¿Por qué? Porque esta persona tuvo acceso al crédito. Y esta otra que no tuvo acceso al crédito finalmente es la que está pagando el departamento, pero como no tiene acceso al crédito, pues es una persona que tiene que gastarse todo su ingreso en su propia subsistencia. ¿Sí se dan cuenta cómo hay quien tendrá más oportunidades que otros y hay quien tendrá acceso a la propiedad y quien no? ¿Y eso va a delimitar la economía de la persona? Ok, vámonos entonces ahora al grado más extremo, la red de apoyo. ¿Y cómo? Si no tienes una red de apoyo y no tienes oportunidades, muy probablemente vas a terminar en las peores circunstancias que puedes terminar como persona. Y vas a perder a lo mejor tu dignidad y los demás van a sentir que has perdido tu valor por un asunto de desequilibrio y desigualdad de la estructura. Piensen, por ejemplo, en la crisis del empleo, ¿no? Que está ahorita súper intensa en México, por ejemplo. Y chicos que salen de la universidad con un título universitario, pero todavía sin acceso a un buen empleo. Pues habrá quien pueda decir, híjole, no, este empleo donde literalmente me están explotando, pues no. O bueno, sí, pero por un ratito y ahorro mientras y después estudio más, etcétera, etcétera. Eso es porque tienes una red de apoyo. Habrá quien tenga una red de apoyo y pueda decir, bueno, sí, no voy a dejar que me exploten en este trabajo, que me maltraten, porque tengo, no sé, unos papás que todavía me apoyan, o unos amigos, o un compañero de la universidad al que le puedo pedir que si me ayuda con la cuenta en lo que se me atora un pago o algo así. Y habrá quien no tenga esta red de apoyo y entonces tenga que aceptar cualquier trabajo y tenga que aceptar cualquier circunstancia porque necesita sobrevivir. Ahora váyanse al caso extremo de alguien que no tuvo ninguna oportunidad, porque habrá quien a lo mejor entró a la primaria, secundaria, se pagó solito, pero habrá quien no tuvo ninguna oportunidad. Habrá quien fue secuestrado, quien fue víctima de trata, a quien el crimen organizado fue la única posibilidad de vida que se le presentó desde bebé. A alguien que no tiene ninguna oportunidad, que no tiene ningún acceso a la propiedad, que ni siquiera ha podido entrar al sistema y que por supuesto no tiene una red de apoyo. O alguien que a lo mejor estuvo en el sistema pero que no tiene una red de apoyo, que a veces se puede enfermar y por una enfermedad quedarse en la calle sin sus propiedades porque no hay un sistema de salud gratuito digno, ¿no? O alguien que de repente es víctima tristemente de una enfermedad mental y no tiene un tío, un hermano, un papá, un primo que lo lleve a un hospital y no hay hospitales de salud mental permanentes públicos. Y entonces esta persona termina en la calle, viviendo de la caridad, sin una red de apoyo que le permita no caer en esa circunstancia y sin oportunidades en la vida que le permitan tener habilidades, aptitudes, capacidades para sobresalir por sus propios medios. ¿Sí se dan cuenta cómo al final la situación más ínfima en esta sociedad, que existe en esta sociedad, que es finalmente la indigencia, es una posibilidad para una gran parte de la población? Cómo al final la pobreza
es una condición para gran parte de la población, como el ascenso social en este país es mínimo. Y si tú me estás viendo en este momento y me puedes decir, bueno, yo nací muy pobre y hoy tengo más porque me esforcé, felicidades, no quiero quitarle el mérito a nadie, de verdad que esto no es contra el mérito de nadie, pero eso significa que entonces eres un héroe del sistema. Eso no significa que la estructura sea sana, porque generalmente la estructura lo que permea son estas condiciones de desequilibrio, porque piénsenlo ustedes, si volviera a ser como en el Calpulli y la propiedad se repartiera entre todos, pues no habría ricos ni millonarios. Y entonces hay élites a las que no les conviene que esta estructura se equilibre. Y por eso habrá pobres que siempre se mantendrán pobres, porque están gastando todo su ingreso y el poco ingreso al que acceden con sus pocas oportunidades en su propia subsistencia. Y cuidado con que pierdan esa posibilidad, porque entonces, como no existe una red de apoyo que los acoja, pues terminan en las condiciones más terribles que puede uno terminar. Piensen ustedes en su red de apoyo, piensen si algo terrible les pasara, que de verdad no es que lo desee, Dios no quiera que les pase nada, pero piensen ustedes que algo terrible les pasara, ¿quién les podría ayudar? ¿No? Si tienen una familia que los pueda ayudar. Y si no, entonces, ¿cuál sería la terrible circunstancia que les podría tocar? Para intentar hacerlo un poquito, para interiorizarlo un poquito, para que ustedes puedan entenderlo un poquito mejor y a lo mejor llegar a sus corazones y llegar a sus mentes, porque este es uno de los temas que más me gusta explicar, por qué la pobreza es un problema estructural y por qué el pobre no es pobre porque quiere, pero es muy difícil de repente llegar a las personas porque no nos gusta sentir que no todo es nuestro mérito, y de verdad que no todo es nuestro mérito. No significa que no tengamos mérito, no estoy en contra de la meritocracia, para nada. Si te esfuerzas mucho a lo mejor consigues algo, sí, pero a lo mejor no. Sí, también depende de tu estructura, de tu oportunidad, de tu acceso a la propiedad. De eso depende. Sí, también de tu esfuerzo, por supuesto. Y sí, claro que hay casos en donde si alguien se esfuerza mucho, logra salir adelante, pero la estructura generalmente no lo permite. ¿Sí? Para interiorizarlo un poquito mejor, entonces, yo les quiero pedir que piensen ustedes en todas las cosas que han sido mérito propio, en todas las cosas que se han ganado con su propio esfuerzo. Y ahora piensen en todas las cosas que se les otorgaron, en todas las cosas que no fueron su mérito. A lo mejor su ropa cuando eran chiquitos, su comida cuando eran bebés, la educación que les dieron sus padres, en todo lo que no fue mérito propio. Y si se dan cuenta, muy probablemente lo que es su mérito devino de alguna circunstancia que no fue su mérito, para interiorizarlo de alguna manera. Miren, a mí me encanta poner este ejemplo porque soy profesora aparte y siempre me gusta decirlo. Flojos hay en todas las clases sociales. Trabajadores y esforzados hay en todas las clases sociales. Gente que desaprovecha sus oportunidades hay en todas las clases sociales. Sí, probablemente hay casos de personas que terminan en una pobreza infinita por malas decisiones. Sí, tal vez lo hay, ¿no? Pero también hay personas que toman todas las peores decisiones de su vida y no acaban tan mal porque han tenido una estructura de apoyo. Hay personas que se esfuerzan muchísimo y salen poquito adelante, y hay personas que no se esfuerzan nada y tienen vidas más cómodas. Y eso es por la estructura, ¿sí? Eso me gustaría que les quedara un poquito claro. Y por eso estamos llegando al final, porque los quiero invitar a una iniciativa padrísima que se llama Café Pendiente. La indigencia es uno de los temas que a mí más me preocupan y que creo que deben de preocuparle a toda la sociedad. La indigencia es una aberración, es algo que no debería existir. Cuando hay personas en indigencia en una ciudad, cuando hay personas que no tienen acceso a la salud, al cobijo, a un techo sobre sus cabezas, a la comida, cuando hay gente que está viviendo totalmente de la caridad, eso a mí me habla, y hay en todas las ciudades, eso a mí me habla de lo enferma que está la ciudad, eso a mí me habla de lo enferma que está esa sociedad y de cómo es posible que permita que esas cosas sucedan y se excuse con características como, con frases como no se ha esforzado suficiente, ¿no? Me parece a mí que es un tema que nos debería preocupar a todos como sociedad, que sí, me parece importante que entendamos que si nacimos con el privilegio, entonces desde el privilegio entender que tenemos una responsabilidad con esta estructura que nos benefició a nosotros y que de alguna manera no benefició a alguien más. Entonces sí me parece un tema importante, y me parece importante decir que si hay personas en esta circunstancia a las que no podemos ayudar totalmente, bueno, pues por lo menos podemos ayudar un poquito o ser conscientes
conscientes de que no es una circunstancia que sea ajena a nosotros y que es responsabilidad de nosotros como sociedad. Entonces, por eso quiero invitarlos a Café Pendiente. Si viven en Querétaro, ya todo el centro está participando, bueno, no todo el centro, pero ya locales importantes del centro están participando. Busquen solamente el loguito, la tacita con el corazón, y salgan a divertirse en los lugares con el loguito, la tacita con el corazón, que son los locales que nos están apoyando en Café Pendiente. Tómense un café con un amigo y dejen uno pendiente, así como a veces le invitan un café a un amigo, así como a veces le invitan una comida a un amigo, así como a veces le completan la cuenta, así déjenselo a alguien que a lo mejor está en una posibilidad de privilegio menor que ustedes, de acceso a propiedad menor que ustedes, de oportunidades menor que ustedes, a alguien que no tuvo todo este cobijo social. Entonces invítenle un café, invítenle una comida, invítenle unos tacos, dejen algo pendiente en el local, y así una persona que más lo necesita y que está intentando salir de esta estructura y que necesita apoyo puede ser apoyada y puede ser ayudada por ustedes. No se trata de cambiarle la vida a las personas, pero por lo menos alegrarles un poquito el día. Dejen una bebida caliente en estos tiempos de frío, una comida caliente, invítenle a alguien más, algo que a lo mejor a ustedes no les cuesta tanto. Hasta aquí el día de hoy. Yo les agradezco muchísimo la atención. Les quiero decir que esto se llama justicia social, que León Olivé define como esta característica de la sociedad en la que cada ser humano puede tener acceso al proyecto de vida que desee. Ayúdenos a que cada vez sean más personas los que tengan acceso a un proyecto de vida deseado y que sean menos los que tengan que ir con la terrible circunstancia que les haya tocado. En el TEC de Monterrey lo llamamos hipoteca social, pagar un poquito de esa sociedad que nos ha servido y de la que nos hemos beneficiado a todos los demás. Ayúdenos ustedes a colaborar y por supuesto les agradezco que nos hayan puesto atención. Yo los dejo hasta aquí esta semana, no sin antes recordarles que aquí les dejo mis redes sociales donde pueden seguirme para tratar temas sobre mí o sobre lo que está pasando en México y en el mundo. Les dejo también por el día de hoy las redes sociales de Café Pendiente. Síganos en Querétaro, ya estamos participando y les agradezco muchísimo. Les pido por favor, por supuesto que si esta información les parece importante, si les parece relevante y cada vez seamos más los que entendamos este tipo de temas y sean cada vez menos temas de élite, nos ayuden dándole like, suscribiéndose y compartiendo en sus redes sociales. Los dejo hasta aquí y nos vemos la próxima semana.